Hola, para el día de hoy quiero contarte 3 puntos importantes que tu proyecto de enseñanza en línea debe tener. Ya seas un tutor, un profesor en línea, tengas una escuela, un colegio, etc. Estos puntos son muy relevantes. Cuando pensamos en la educación en línea, pensamos en aprendizaje en línea, pensamos en el e-learning y en otros conceptos. Lo cierto es que todos estos conceptos vienen de uno que se llama educación a distancia. Y este es un concepto que existía hace ya mucho tiempo. Hace más de 200 años ya existía este tipo de educación a distancia. Había personas que no tenían las opciones de estudiar, entonces podían hacerlo de manera remota, por decirlo de alguna manera, y lo hacían por medio de este sistema postal. Y aquí puedes pensar que fue el origen de lo que después vino con la internet, la televisión, la radio, de lo que conocemos hoy en día como aprendizaje en línea. Entonces, esto que te estoy comentando no es nuevo, ya existía hace mucho tiempo. Hay un concepto súper interesante que habla de una distancia transaccional. ¿Qué es una distancia transaccional? Piensa cuando hay un diálogo entre el estudiante y el profesor, muy cercano, un diálogo muy dinámico y que existe esa experiencia educativa. Entonces, cuando existe ese diálogo, cuando existe esa experiencia significativa educativa, podemos hablar de una distancia transaccional corta. Entonces, es una distancia social, una distancia psicológica, una distancia relacional. Esto puede sonar un poquito, de pronto, conceptual, un poco filosófico, pero vamos a adentrarnos un poquito más. Imagínate que tú estás con un profesor en el mismo salón. Tú pensarías que si estás en la presencialidad con un profesor en el mismo salón, ¿hay una distancia transaccional corta o larga? Puede ocurrir ambas situaciones. Ambas situaciones pueden ocurrir. De pronto estás con un profesor que es muy dinámico, tú entiendes todo, hay una conversación, etc. Pero también puede ocurrir lo otro, que a pesar de estar en el mismo lugar físico, pues no hay una comunicación. Entonces, en este contexto dirías que hay una distancia transaccional muy larga. Nosotros también pensamos en la estructura del contenido. Por ejemplo, si hay una estructura del contenido educativo que tú quieres dictar, que quieres explicar, que es muy rígida, muy estandarizada y que no piensa en los procesos individuales del estudiante, pensaríamos en una distancia transaccional también muy larga. Finalmente, piensa en los medios de comunicación. Enseñar por medio de un medio de comunicación específico no implica que ya exista una distancia transaccional específica. El ejemplo más claro está Zoom. Hay personas que odian las clases en Zoom, pero probablemente pasa eso porque las personas que usan Zoom no han sido suficientemente capacitadas para hacerlo. Entonces es una cuestión de entender qué es la distancia transaccional y entender que cuando queremos dar una enseñanza significativa debemos pensar en el diálogo y en la estructura estudiante-profesor. Quiero mencionar 3 puntos súper importantes que debes tener en cuenta también, que es la presencia cognitiva, la presencia social y la presencia docente. Estas presencias tienen que estar presentes en cualquier proyecto de enseñanza en línea que vayas a hacer si quieres tener éxito. ¿Qué es la presencia cognitiva? ¿Qué es la presencia cognitiva? Imagina que es la capacidad que nosotros tenemos de construir el conocimiento por medio del intercambio de pensamientos, por medio del debate, por medio de la indagación. Piensa que el medio de comunicación que nosotros vamos a usar también es muy importante. Tú puedes grabar una clase en línea, ¿cierto? Puedes grabarla, la preparas mucho, etc. Se la envías al estudiante, el estudiante ve la clase, pero tú no estás seguro realmente si el estudiante tiene en la cabeza lo que tú quieres que tenga después de ver ese video. Cuando ocurre eso, cuando ocurre esa incertidumbre, y que el estudiante no tiene esa información que nosotros esperamos, pensaríamos que hay una presencia cognitiva baja. Hay otra presencia que se llama la presencia social. Esta presencia está relacionada con cómo el estudiante proyecta sus emociones o sus sentimientos en la comunidad. Por ejemplo, sus incertidumbres, sus frustraciones, sus propósitos, sus logros y cómo él se desenvuelve en este mundo virtual, ¿no? Y específicamente en la comunidad. Quiero mencionar a un profesor muy reconocido en esta área de la educación a distancia, de apellido Garrison, un profesor canadiense.
Y él hablaba de interacciones socioemocionales, que son interacciones que funcionan como un pegamento para que esa presencia cognitiva que te hablé en el pasado exista. Entonces, aquí te puedo decir que esta presencia social está totalmente relacionada con la presencia cognitiva. También, cuando pensamos en la presencia social, debemos pensar en experiencias bidireccionales, experiencias significativas. Omitimos, ignoramos las presencias simplistas, unidireccionales. Por ejemplo, piensa en un profesor cuando hace un monólogo por 2 horas y de pronto no hay chance del estudiante para que se comunique, para que replique, etc. Entonces, aquí hablamos de una experiencia unidireccional que no aporta realmente mucho. Entonces, nosotros evitamos eso, esas experiencias unidireccionales. También nosotros promovemos la colaboración en línea. Como te hablé, es muy importante que exista una colaboración, quizás por medio de un proyecto, pueda surgir un feedback, una retroalimentación mutua. Hay otra presencia que es la presencia docente. Cuando pienses en esta presencia, piensa en 2 puntos. Piensa en la experiencia educativa y piensa en la facilitación. Entonces, como experiencia educativa, nosotros debemos crear contenido, preparar el contenido, debemos explicar ese contenido, guiar al estudiante paso a paso, darle un desarrollo a cada actividad y finalmente evaluar qué fue lo que pasó con todo este proceso. Entonces nosotros estamos presentes en las etapas del aprendizaje del estudiante. Somos facilitadores, debemos promover, motivar a que el estudiante use esas presencias que te hablé en el pasado, hace un momentico, y también debemos motivarlo a que él mismo aprenda. Nosotros hace mucho tiempo dejamos de ser los dueños del conocimiento y simplemente somos guías. Para ir terminando, quiero contarte la independencia. La independencia es un concepto muy importante porque los estudiantes ahora, más que nunca, son los dueños de su aprendizaje. Esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, con la situación en la que vivimos en el presente, se ha hecho más evidente. Entonces nosotros como profesores debemos asegurarnos de que ellos entiendan sus propios procesos cognitivos, entiendan sus propios procesos de autogestión, sus propios procesos de evaluación y que ellos entiendan qué pueden hacer con eso que aprendieron. Hay estudiantes que tienen una autonomía muy grande. Eso quiere decir que se conocen, que conocen la metacognición, conocen cómo aprenden. Y para estos estudiantes quizás no hay una distancia transaccional tan larga, tan grande. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos. Y hay estudiantes con diferentes niveles de autonomía. Entonces, nuestra labor es también eso. Es identificar cuál es el nivel de autonomía que tiene cada estudiante en su proceso de aprendizaje y direccionarlo, guiarlo. Finalmente, como resumen, puedes pensar en estos 3 punticos que te acabé de explicar. Distancia transaccional, presencia cognitiva, social y docente, independencia del alumno. Si tienes estos 3 puntos claros en tu proyecto de aprendizaje, estoy seguro que vas a tener mucho éxito o por lo menos vas a estar bien encaminado. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Si te gustó, por favor, suscríbete y nos vemos a la próxima. Hasta luego.